¿Qué digo, bro? Lo que sea. Lo que Sí, sea. Canta si quieres. Confiesa algo si gusta. Conste que yo ya te advertí que todo lo que digas, este cuate lo va a usar para bloopers. Sí, tú dale. Bueno, sí. Va. Eso. En 3, 2. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Reformadores, donde más que un contenido, usted lo sabe, Es una experiencia. es una experiencia. Y el día de hoy vamos a vivir una experiencia ¿Religiosa? súper religiosa. No, Casi es casi una experiencia religiosa. No sé por qué, Sergio, qué bueno que estás con nosotros. Sergio Gracias. Martínez, bienvenido. Gracias. No sé por qué este cuate, presiento yo que es fanático de, ¿cómo se llama? ¿Iglesias? Hasta el nombre tiene, Enrique. Enrique Iglesias. Entonces, Es no evangelista, sé. a lo mejor el amigo no lo sabemos. Creo que eres fan, ¿o qué? Sí. No, fíjate que no. Porque te ves como más, pero del papá, De Julio Iglesias. de Julio Iglesias. No, fíjate que tampoco. No. ¿Nada? Soy más de la talla de Roberto Carlos y el millón de amigos, algo así. Mira, es un viejo en un cuerpo. Sí. O sea, es que es el cuerpo así que, ¡ay, Sí, qué joven! es un viejo interior que no transicionó. Y pues el día de hoy. Benjamin Button, ¿no? Que nace No, anciano, exactamente. Y precisamente el día de hoy, Juan Manuel, Sergio, vamos a estar hablemos del tema de transiciones, ¿no? No, bueno, se los dejo a los religiosos. Está bien. Nada más para que haya tema, nos ponemos como materia prima Ya, Sin problema. para Conejillo poder, de indias para este para podcast. poder transicionar. Así es de que, ¿cómo estás, Sergio? Cuéntanos qué has hecho, cómo estás, cómo está la familia, todo. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Primero que nada, pues muchas gracias a todos por la invitación. Qué bueno Gracias a que ti. me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad que es la primera vez que estoy en algo así y al principio que comentaba contigo, pues me sentía un poquito, venía pensando, ¿no? En esto. Pero gracias a Dios y a ustedes por la invitación. Mi nombre es Sergio Martínez y pues como lo dices con Tony, tengo ya algunos años, se podría decir casi desde la escuela dominical, va conociéndolo. Ah, Desde las caray. escuelas dominicales. Imagínense, caray. ya hace Algunos ayeres, ¿no? unos 10 años No, atrás. estamos hablando de unos 7, 8 años más o menos, ¿no? Yo creo que sí, pero años luz. Sí, sí, básicamente a Tony lo conozco un poquito ya de tiempo atrás, Juanma un poquito ya más acá adelante. Y pues Y a mí hace 15 minutos. apenas nos saludamos hace 15 minutos, pero la verdad que sé que por lo que están haciendo, pues son hombres que los puedo mirar en lo que ustedes hacen en su trabajo. Y la verdad que me siento realmente bendecido poder estar rodeado de gente que ahora sí que aman lo que hacen, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. No, Gracias por la invitación, de verdad. Pues contentos. La verdad es de que sí amamos lo que hacemos, En lo efecto. disfrutamos. Bastante. Qué bueno que lo percibes así, porque ¿Esa es la idea? esa es la idea. Y que nuestros invitados, pues el día de hoy, siéntete en casa. Gracias. Todos los que nos ven son amigos. Hasta ahora no tenemos ningún detractor, ¿no? Eso Pues, es algo, pues bueno, ¿no? Claro, no digo, al menos Quiere decir que que nosotros sepamos, pues no, ¿verdad? Pero al menos, creo que, como bien dicen, ¿no? Amamos, nos apasiona esto así y hay un objetivo que vamos hacia ello. Así Sí, claro. es. Hemos ido transicionando, conocemos nuestra asignación, como lo decías, y sabemos que tienes una asignación también en la que colaboras de manera regional, pero algo que en todo creo que estamos en común, tenemos asignaciones, por ejemplo, en cada una de las congregaciones, pero también tenemos una asignación a nivel sociedad, a nivel país, a nivel mundo. Y a nivel iglesia global. Exactamente. ¿No? Somos parte de una iglesia global. Entonces, Claro. a ver, ya que dijiste iglesia global, ¿será necesario transicionar de una mentalidad de iglesia local a iglesia global? Vámonos con el primer puntito. ¿Qué les parece? Vámonos. Primero, ¿qué te refieres con transicionar? Con transicionar, pues ustedes métanse la No, definición. coméntaselo, Yo no aquí preguntes. soy el moderador. Pues a ver. Bueno, diga usted, yo ahorita creo doy mi que, definición. yo creo, bueno,
en palabras simples es pasar una estafeta, ¿no? Podría ser una de las... definición Sí, práctica. una definición práctica, definitivamente. También la palabra transicionar aplica cuando hay un cambio, ¿no? Haces un cambio desde una mentalidad, cambio desde un sistema, cambio desde dirección o etcétera, etcétera, liderazgo. Pasar de un punto a otro. Así es, definitivamente. Entonces, es amplio la palabra transicionar, sin embargo, creo yo que en donde más se utiliza es en eso, en cambios como de estafeta, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Fíjate que estaba yo analizando un poquito acerca de las transiciones y precisamente lo que decía Juanma, la transición es como un estado intermedio, ¿no? Entre algo antiguo a algo nuevo que está por conocerse, ¿no? Wow. Entonces, normalmente nosotros, cuando hacemos una transición, yo lo veo así, ¿no? Corremos el riesgo de que no salga, porque a veces decimos, vamos a hacer una transición o un cambio para mejorar, pero no siempre todas las transiciones te llevan a un mejoramiento. En ocasiones podemos estar transicionando en algo nuevo que probablemente no funcione, pero que es necesario que haya un cambio, pues que es necesario que haya una transición. ¿Por qué? Porque para poder nosotros tener esa transición necesitamos ponernos en un punto de analizar lo que estamos dejando para entrar a lo que estamos tomando a lo nuevo, ¿no? Que sin conocerlo, porque muchas veces es un cambio sin conocer qué es lo que viene más adelante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y David, mira, dijo algo interesante y lo que quieras sumar también. Dijo Sergio que de repente en esas transiciones pudiese ser que el resultado a lo mejor no es lo que tú esperabas y a lo mejor lo evaluamos como pues malo o como no bueno. O no exitoso. Exacto, o no exitoso, y mucha gente deja de transicionar. A lo mejor puede ser como una limitante que te deje en ese estado de transición medio, como lo dijiste. ¿Tú cómo lo ves? A mí me agrada así como ya sumando expectativas, lo mismo que dijeron ellos. No es cierto. por práctico. Por tres, ¿no? Es precisamente esta adaptación entre cambio y cambio, ¿sí? Ese proceso de adaptación es la transición. Cuando ya te adaptaste al nuevo cambio, ya no estás transicionando. Ya estás en la nueva adaptación. Ajá, ¿sí? sí. Ese proceso en el que cambiaste aquí a este punto, en lo que te adaptas a la nueva modalidad de lo que sea que estés cambiando, esa adaptación es la transición. Hay quienes nunca dejan de transicionar porque nunca terminan de adaptarse. Sí. O sea, no quiere decir que es una continuidad, sino que puede ser. Ajá. Se quedaron patinando. El pueblo de Israel se quedó 40 años transicionando. Y nunca cerró su transición. Ahí se quedó a la mitad. Ya te metiste a pisar callos. Sí, en breve, así de volada. Pisar callos Dale. Pero, es que tiene cara de judío el tipo, ¿no? Y ahorita falta que nos diga, jara para este. Suelta los millones, Juanma. Shabbat, ¿empecemos? Y el Shabbat. Pues es Shabbat, sí. A mí no me queda eso. Yo publiqué algo precisamente de eso que dije. Muchas palabras judaicas y shalom y Shabbat y todo. Pero al final de cuentas tengo cara de maya, entonces no pasa nada. Yo también. Yo también. Pero el punto de la transición es a veces creemos que la transición pueda no ser exitosa o que el cambio nuevo que hicimos pueda no llegar a ser exitoso, pero ese cambio que a lo mejor consideramos no exitoso es el escalón previo a la transición que nos va a llevar a algo que sí es exitoso. ¡Qué bonito! O incluso pueden ser dos cambios que no sean exitosos, pero el tercero es el que le vamos a pegar al éxito que estamos buscando o al éxito real, que realmente Dios sabe cuál es el éxito correcto. Ajá, no a mi éxito, sino al éxito de Dios. Así es. Okay. Yo cuando mencionaba, por ejemplo, el que no lo miramos en ocasiones como un éxito, es porque es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo en el que entramos. Aquí lo importante es no tomarlo como que no fue una transición exitosa, sino más bien como una experiencia, ¿no? Como vivir una experiencia para volver a intentar otra transición en la que ahora sí ya pueda acertar en lo que en o el objetivo. El cambio que te va a dar las tablas y el fundamento para poder soportar el siguiente. Claro. Porque por ejemplo, yo que trabajo en muchas computadoras, en Windows, yo trabajo con Windows 10, ¿no? No me he querido brincar al 11 hasta que le arreglen todas las fallas que tiene. Pero en Windows 10, cuando cada cierto tiempo hace una actualización Windows, y hubo una actualización que hizo Windows que mi tarjeta gráfica no la podía leer.
Entonces mi computadora yo me jalaba los pelos porque decía, ¿cómo va a ser que esta actualización de Windows no me lee la tarjeta gráfica? Pero esa actualización de Windows era necesaria para la siguiente actualización que sí leía mi tarjeta gráfica. Entonces yo pude haber hecho dos cosas, regresarme a la actualización anterior, pero perderme los beneficios que 2 actualizaciones más adelante iba a tener, solo por perder mi tarjeta gráfica por un mes, que fue lo que salió la siguiente actualización. Entonces, a veces nos perdemos de cosas porque decimos, es que estoy perdiendo esto, sí, pero esto lo vas a perder por un momento para ganarlo a mayor magnitud, a lo mejor más adelante, y no lo sabemos. Que en muchos casos ese temor se vuelve un limitante para llevar a cabo esa transición. Estás bien callado, suelta la bomba ya. ¿No? Sí, es decir, muchas de las veces como papás sabemos que nuestro sucesor es el hijo. Y por el temor a que, híjole, pero es que no sé cómo lo vaya a hacer. Híjole, es que tal si se equivoca. Es que todavía puedo yo. Es que no sé cómo vaya a reaccionar. Es que el otro. No lo veo preparado, ¿no? Ajá, todavía no lo veo preparado, no lo veo listo, etcétera, etcétera. Entonces, ese temor te lleva a tener esa limitante de decir, no, es que todavía no te voy a dejar. Y el papá ya no puede. O sea, porque disculpa que te interrumpa, porque a lo mejor te quiere evaluar. O quiere que transiciones a donde él transicionó. Lo voy a poner un caso muy práctico. Alguien que es zapatero y todo, porque el abuelo fue zapatero, porque el bisabuelo fue zapatero, y quiere que tú seas también zapatero, pero resulta que tú quieres transicionar o innovar en otro giro, en otro mercado, lo pongo en algo así práctico, ¿no? Entonces, teme ese papá dejar ese legado porque siente que en esa transición que el otro quiere hacer arriesga todo el patrimonio, ¿no? Sí, exactamente. Mira, quiero llevar esto todavía a un plano, como dices, sí nos conocemos un poquito, realmente no sé mucho. Si no, nos vamos a terminar de conocer acá. Si no, nos vamos a terminar. Pero en nuestro contorno, hablando de Tony, de David y un servidor, venimos de papás pastores, ¿no? Somos hijos de pastores los tres. Pues él también. Por allá. Entonces, mira. Ya sé. Entonces, ok. Entonces, en este caso, los 4 venimos, ¿no? En mi caso, yo ya sufrí la transición. Yo ya pasé esa transición. A ver, ¿la pasaste o la sufriste? Bueno, son 2 palabras diferentes. Sí. Tienes razón. Bueno, es que el caso de él es muy particular. O sea, no, cuando dije sufrir no es de sufrimiento de ahí que ajá, sí, no, que la viví, la pasé. El papá de Juanma falleció en el periodo de la pandemia, entonces por eso yo sí lo veo como un poquito, obviamente no fue una transición ¿planeada, se podría decir? No, yo creo que sí, a lo que yo conocí estaba planeada, pero no estaba contemplado, por ejemplo, pues que tu papá partiera, ¿no? Claro, exactamente, a eso ¿no? me refiero. Sí, claro. Sin embargo, él, por muchos años, él preparó la transición. Okay. Eso sí. Por muchísimos años. Y él estaba seguro de esa transición. No necesité yo posicionarme, adelantarme o buscar el golpe de estado, el golpe de estado, ¿no? Por ahí. O simplemente preparar el mejor platillo para que mi padre me diera su bendición, ¿no? Y tomar antes de tiempo. A ver, vuelve a repetir eso que dijiste porque está interesante. Hablando de... Sí. De Jacob. Sí. Pero a ver, otra vez. ¿No? O sea, yo no necesité preparar el mejor platillo para mi papá. ¿Vas a hacer el estofado? No necesité irme al campo y matar el animal. Ni ponerte pieles. No tengo y ponerme bello. Bueno, bueno, ya iba a decir, no. No digas. Sigue. Continúa. Sigue porque está bueno. Profetiza. Entonces, no necesité hacer más nada, sino que él sabía de la transición. Ahora, de acuerdo al ejemplo anterior del zapatero, etcétera, es al punto que voy. Aún como papás, o cuando a nosotros nos toque, si es que todavía seguimos aquí,
Mi papá supo identificar de los 6 hijos que él tuvo, quién era el que debería de seguir la transición y no por imposición o no por favoritismo, ni porque tiene que alguien seguir. Sí. Él tuvo que discernir, identificar quién era el correcto para poder seguir esa transición. Muy interesante, Está muy interesante fuerte. este caso. ¿Y sabes por qué? Sergio, conozco a la familia de Juanma y la verdad, al menos yo te lo he dicho personalmente, ¿no? Y ahora lo digo en público también, sin problema. Me gusta lo que veo en tu caso de transición, específicamente, porque veo cómo tus hermanos hoy están sumados, apoyando esa transición Totalmente. que se dio. Y eso es algo súper, que a mí en lo particular, yo siempre he dicho, yo cuando le va a un amigo, está teniendo éxito en lo que está haciendo, yo me gozo de eso. Entonces, wow, ese caso está interesante el tema, hablando un poquito de las transiciones, porque mencionaban acerca de preparar una transición, ¿no? De preparar una transición. Pero ¿qué pasa? Me dijeron que se podían hacer preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué pasó en esta pandemia que vivimos, en la cual muchos pastores se fueron? Se fueron y en muchos casos salió o quedó el hijo, pero en muchos casos no quedó nadie ahí. Entonces, ahí no fue una transición preparada. ¿Por qué? Porque de repente el pastor, en este caso no, un pastor fue una enferma, y ahora sí sin planear, sin nada, pues el pastor parte. Pero si no hubo una preparación previa a una transición, ¿qué es lo que va a pasar más adelante con ese legado que probablemente no pudo, como decíamos al principio, dejar una estafeta y decir, ¿sabes qué? Tú eres el que vas a seguir la visión, el proyecto, lo que nosotros tenemos, la transición. Sí. En pocas palabras, no hubo una preparación para una transición. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que procede en esa iglesia? Porque muchas veces podemos decir, ok, el pastor se fue, ¿sabes qué? Vamos a enviar al hermano que más ora y lo vamos a poner como pastor, pero realmente no fue una transición preparada y probablemente, pues eso ya es misericordia de Dios, ¿no? Pero la iglesia, no sé si siga funcionando de la misma manera. O podría funcionar mejor, ¿no? O podría funcionar mejor o no podría funcionar. Claro. Es que un problema que tenemos los pastores y que yo me pongo por delante ahí, ¿no? Es que no sabemos ni delegar ni facultar. Que son dos cosas distintas, delegar y facultar. Perdón, que viene ahí es donde entra el miedo a una transición. Así es. Pero arranca precisamente esto que estoy diciendo. Sí. El delegar y el facultar. Sí. Porque nadie va a hacer las cosas como yo las hago. Y esa idea, por una parte es real. O sea, porque es de verdad, nadie va a hacer las cosas como yo las hago. Sí. O sea, lo va a hacer. No hay fallas en esa lógica. Así es. El punto Exacto. es que eso no es algo malo. O sea, el hecho de que alguien no vaya a hacer las cosas como yo las vaya a hacer no significa que las vaya a hacer mal. Ese es el gran detalle que tenemos. Y a veces como pastores, primero no delegamos. ¿Delegar qué es? Te voy a delegar, Tony, vas a hacer esta función. Esta función yo te voy a decir cómo la vas a hacer y la tienes que hacer cada domingo, así es tu función que la vas a hacer, ¿no? Vas a ser un ujier, ahí se dice un decán, ¿no? Servidor, etcétera. Vas a recibir gente, vas a darle la mano, le vas a sonreír, le vas a decir bienvenidos a Iglesia Ríos, ¿no? O bienvenidos a Capsi, o bienvenidos a Fuego de Dios, ¿no? Bienvenido. Y ya te delegué. Mira, solito nos hace publicidad. Claro. ¿Y me puedes buscar qué iglesia? Divino Salvador. Divino Salvador. Bienvenido a Divino Salvador. Mucho gusto tenerte aquí, ¿no? Estás en tu casa. Y ya te delegué. Esa es tu función. Pero es más importante, creo yo, cuando te faculto. Cuando te digo, tú te vas a encargar de la entrada. Tú hazle como tú quieras. Lo que quiero es que la gente esté feliz cuando llegue a la casa de Dios. Cuando llegue a la congregación, que entre feliz. Tú hazle como quieras. Y ya tú sabrás qué vas a hacer. Te estoy facultando. Pero los pastores cometemos mucho este error de que yo te faculto primero a ti, Tony, y tú dices, ¿sabes qué? Vamos a poner a chicos con pancartas y en la entrada vamos a regalar café y vamos a aventarles confeti cuando entren y así los vamos a hacer que todos entren contentos. Y entonces yo como pastor dice, no, es que el confeti es del diablo. Eso no. La autoridad que yo mismo te delegué, te la estoy coartando aquí. Porque entonces cualquier decisión que tú vayas a tomar, cualquier decisión que tú vayas a tomar en el futuro vas a decir, no, pues a ver si le gusta al pastor. Entonces ya no te estoy facultando. Ya te estoy limitando. ¿Sí me explico? Si yo faculto a alguien, claro, primero hay que ver a quién vamos a facultar, tengo que darle la autoridad suficiente
para que pueda hacer y deshacer con la autoridad que estoy haciendo, siempre que no se brinque las trancas de autoridad y que no se brinque las trancas bíblicas, ¿no? Siempre que estemos ahí, no hay problema. Entonces, cuando no sabemos hacer eso, pasan ese tipo de cosas de las transiciones que no son correctas. De la transición, cuando pasa que el hermanito, que es que este brother habla en lenguas bien bonito, ¿no? Por eso lo hace el nuevo pastor. No necesariamente. Porque incluso el hijo del pastor puede no ser el ideal totalmente para continuar. Totalmente. Mira, me leíste la mente. Justo estaba pensando en eso. Discernimiento. Sí, y lo tienes. Justamente estaba pensando en eso porque nosotros que somos hijos de pastores, por ejemplo, si alguien no tiene esa postura, dígala ahora o calle para siempre. Nosotros, por ejemplo, yo siendo hijo de pastor, si yo no soy el indicado, no hay problema que sea otro el que haga esa transición. Sí. O sea, lo importante es que en el reino, es más importante el avance del reino que ese posicionamiento impositivo. Claro. Ese es otro factor, como lo que decías. Ahora, si no se da, vemos el caso de Moisés. Por ejemplo, Moisés, sin lugar a dudas, yo creo que el mejor pastor que ha habido en la historia de la humanidad, con tremenda congregación en el desierto. Pero llegó un momento en que estaba haciendo la chamba que deberían estar haciendo 70 más. Y viene el suegro y le dice, claro, oye, delega, faculta, exactamente. Sí. Y resulta que fueron 70. Imagina, estaba haciendo la chamba de 70 personas. No, pues iba a tronar a la siguiente milla, ¿no? Así Entonces, por eso es muy importante esto de delegar. Ahora, creo que parte de ese miedo de transicionar o esa falta de visión en las transiciones es que se nos olvida que somos temporales. Totalmente. O sea, aunque vivimos en un estado de eternidad en el espíritu, en la carne no. Sí. La carne tiene vigencia. La carne tronar la rodilla en algún punto. Sí, entonces muchas de las veces nos queda, o sea, en ese plano somos muy espirituales, que creemos que vamos a estar en la tierra por la eternidad, cuando no es así. No sé cómo lo ven. Yo creo que puede ser un factor. De hecho, diste en el clavo, porque precisamente... ¡Ni Cristo! Exacto, porque quería precisamente retomar un poquito más tu pregunta enfática. Yo creo que uno de los factores que en muchos pastores predomina es precisamente esa mentalidad de que no, pues es que yo voy a durar mucho tiempo, ¿no? Y no se dan el tiempo de preparar una transición. Uh-huh. El mismo miedo los limita a no creer que en un determinado momento van a pasar por la etapa de la muerte y dejar esta tierra. Sí. Y peor aún, que aún ya transicionando hacia esa muerte física, aunque quieran hacer algo, ya no van a poder hacer nada. Así es. Entonces, sí es muy importante, Sergio, esa parte, y yo creo que es parte también de la responsabilidad como pastores, el preparar. No necesito llegar a cierta edad, no necesito llegarme a sentir enfermo, a sentirme mal para decir, tengo que empezar a preparar una transición. Exacto. No. Sí. No. En mi caso, mi papá desde los 12 años me empezó a preparar para la transición. Desde los 12 años de edad, míos. Entonces, he ahí el por qué en el ahora para mí es fácil. Claro. Porque ya hubo una previa. Ya hubo una previa. Ahora, este mismo factor aplica para cualquier ministerio. Totalmente. Totalmente. El profeta, el evangelista, el maestro. Cualquiera de esos es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, no somos eternos más que en el espíritu. Uh-huh. Por lo tanto, debe de ser una de nuestras prioridades
Yo creo que el deseo de Dios no es que las transiciones no sean exitosas. De lo contrario, la palabra de Dios se contradiría en donde dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esos planes para bien que Él tiene es que las transiciones ministeriales sean exitosas. Pero el hombre es el que trunca o frustra estas transiciones. Ahora, yo quisiera llevarlo todavía un poquito más y ahorita para ver tus comentarios, ¿verdad? Más profundo todavía. Ya lo he hablado esto con ustedes, ¿no? Pero lo comparto aquí con Sergio. La Biblia dice que el pastor está para gobernar su casa y para cuidar la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia, nosotros como pastores y como personas, y cualquier persona, no la podemos gobernar. Cierto. Porque la iglesia la gobierna Cristo. Sí, sí. Él es el que gobierna la iglesia. Ya hay un gobierno. Ya hay un gobierno ahí, ya hay un reino. Entonces yo no puedo brincarme esa tranca del reino y yo querer gobernar la iglesia. Sí. Entonces yo solamente cuido de la iglesia. Ahora el 15 de septiembre tuvimos una kermés en Iglesia Ríos. Y pues bien sencillo en los puestos, porque está alguien cuidando, no sé, el puesto de las aguas frescas, y si ese alguien tiene que hacer algo, llama a otra persona y le dice, cuida el puesto. Y el otro agarra los boletitos y dice, pues yo sigo cobrando y estoy viendo las aguas. Y se acabó. Y así con todos los puestos, ¿no? No estoy diciendo que la iglesia es un puesto de aguas, pero cuando entendemos que estamos para cuidar la iglesia, no debería costarnos trabajo decir, yo la estoy cuidando de esta forma, ¿alguien más puede venir a cuidarla igual o mejor que yo? ¿Sí me explico? O es que no vas a saber cuidarla. Es que eso de no se va a saber cuidarla sucede. Igual y la atiende mejor que tú. Claro. Exacto. Claro. Es que eso de no va a saber O cuidarla si no la cuida mejor que yo, bueno, es darle la oportunidad del aprendizaje, de la madurez, o incluso enseñarle y decirle, por esto es que yo creo que se puede cuidar mejor en estos aspectos. Claro. Pero creo yo que eso llega cuando el pastor está queriendo gobernar la iglesia. Esa transición no se da Cuando se altera cuando se altera la ecuación y quiere gobernar a la iglesia, Sí. es cuando no permite la transición. Sí, bueno, acabamos de ver el caso de la reina Isabel, ¿no? O sea, por ejemplo, 70 años. Y ahora pasa la transición en este sentido y su hijo, pero oye, su hijo ya, pues ya también está más para allá que para acá, o sea, está muy grande ya el príncipe. Sí. Entonces, ahora, Sergio, por ejemplo, yo meditando en esto de las transiciones y llevándolo al plano eclesiástico ya de manera general. Porque pastores los amamos a los pastores. Sí, claro, no, de pero verdad que desde sí. un círculo de pastores. Sí, ajá, exactamente, pero ahora lo llevo al plano como iglesia general. Sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con la mentalidad del pastor, que es el que cuida, porque eso se va replicando y la congregación puede adoptar también esa mentalidad de transiciones después en sus familias, en sus hogares, en los trabajos. Hay gente que no quiere delegar el puesto o compartir sabiduría, conocimiento, porque le teme que te quiten tu puesto. Entonces, todas estas va teniendo esas afectaciones. Pero algo que te quiero preguntar, Sergio, esto. La iglesia, por ejemplo, creo que parte por lo que no transiciona es porque tiene una mentalidad súper futurista. Hasta que Cristo venga. Por ejemplo, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojo, al toque de la final trompeta, seremos levantados y hasta entonces seremos transformados, seremos transicionados. Híjole. Ese punto es uno de los puntos que creo que nos ha mantenido en un desierto como iglesia, dando vueltas sin terminar de llegar al objetivo. Vamos, a ver, coméntanos, Sergio. Y esa bomba, ya lo trae aquí, siéntelo. Aguántala 10 segundos esa bomba. Ya le quitó el No gancho. le No dura mucho, No le quites el seguro. No le quites el seguro. A ver, comenta, Sergio, ¿qué dices? Creo que hemos estado hablando mucho de los pastores, ¿no? Del prepararse para esa transición. Pero también creo que en esa preparación va también la iglesia, porque decía Tony algo muy cierto. Estamos con una mentalidad de que, o sea, así se comenzaron a hacer las cosas y así vamos a terminar. Pero ahí es donde entra el trabajo del pastor, de cuando va a haber una transición atrás de él, tiene que preparar a la iglesia y la iglesia tiene que aceptar esa transición también. Porque si la iglesia no percibe o no quiere aceptar la transición, creo
que es ahí donde se cometen los errores. ¿Por qué? Porque el hermanito, la hermanita que está, por decirlo de una manera, no está casado con el pastorado. Cuando viene esa transición y entra la nueva persona, entra Casado con el pastor. entra ahora sí que la transición nueva. Ajá, la transición nueva. Sabes que no, es que el pastor no lo hace así. El pastor no esto, el pastor lo otro. Entonces sí. esa transición puede que quede truncada o entre en ese problema de que ahora el que está en el nuevo cargo decir, sabes que no, es que esta es la mentalidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque no hubo una transición para la iglesia también, porque la iglesia también tiene que sufrir o tiene que entrar a esa transición desde tiempo antes. No, para la iglesia puede ser hasta un pequeño duelo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, yo conocí un caso de un pastor, el cual el pastor fallece. Entonces, el que entra al nuevo pastorado, por decirlo así, y es algo bien sencillo que nos vamos a quedar así, ¿cómo es posible? El pastor tenía un púlpito que siempre usaba. Entonces, cuando el pastor nuevo quiso quitar ese púlpito, la iglesia se levantó en armas. Decir, no, ¿cómo es posible si ese púlpito tiene años aquí? Es sagrado, pues. Entonces él se le ocurrió y dijo, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para quitar ese púlpito sin que afecte a la iglesia? Entonces lo que él hacía es que cada que llegaba lo iba moviendo, hasta que llegó el momento que sin que la iglesia se diera cuenta, ya estaba otro púlpito nuevo. Pero fue poco a poco, ¿no? Sí, pero interesante. Fue sabio para hacerlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que en ocasiones la iglesia no está preparada para una transición. Y es donde al que entra el nuevo pastorado le cuesta, porque tienes que ser empático con todos. Mira, te entraste en un punto muy interesante que voy para allá, pero no puedo dejar que se inmole Juanma con la bomba que trae dentro. No, ya. Va a implosionar. Vas otra vez solo ahí, ¿no? Suéltala, Juanma. Espérame, dime qué es inmole. ¿Inmolar? Cuando ¿no has visto las películas que se avientan sobre la granada y... Ok. No, simplemente me voló, ¿no? El hecho de iglesia futurista bajo un credo donde efectivamente hasta que Cristo venga, pero la realidad es de que en esa parte es futurista, pero ya en una realidad vivimos, pero en el año de la prehistoria. A ver. Porque realmente la iglesia vivimos en un retroceso que ni siquiera vamos al día. Sí, concuerdo. Y voy para allá con el siguiente punto que me gustaría tocar. Ok. Entonces, es ahí donde, tan solo la verdad presente, el conocimiento. Vas para allá. Sigue, vas para allá. La verdad presente. Ahórrame la introducción. Habla que tu siervo oye. Tan solo el conocimiento, la revelación de la palabra, hay muchos que su revelación es de hace 1000, 2000 años. Mira, entro aquí porque se me queman las habas cuando... No te inmoles, suéltala. No, súper interesante esto que acabas de decir, porque mira, Pedro, por ejemplo, en una de sus cartas dice, hablándole precisamente a los hermanos de la iglesia, les dice, hermanos, no dejaré de recordar las mismas cosas. Así es. Hasta que estéis afirmados en la verdad presente. Dijiste algo bien interesante. Así es. No es lo mismo, sin duda alguna, todos los que estamos aquí, a menos que hay un hereje entre nosotros, reconocemos que la Biblia está llena de verdad. Claro. Ahora, voy a decir algo aquí que a lo mejor el hereje voy a sonar yo. La Biblia no es la verdad. La Biblia habla de la verdad. Sí. Porque habla de Cristo. ¿Sí? Cristo es la verdad. Así es. Entonces, por ejemplo, muchos no transicionamos de eso. La Santa Biblia. O sea, no sabes ni quién la editó, ni quién la imprimió. Pero a lo mejor está un ateo pagano, lo que tú quieras. Muchos, por ejemplo, cuando yo les digo, oye, ¿sí sabías que la Reina Valera 1960 la tradujeron dos monjes católicos españoles? Se quedan con la boca abierta. O sea, pues es la realidad. Claro. Entonces, si no tienes eso y transicionas en decir, oye, realmente a lo mejor estás leyendo una versión
que no es totalmente fidedigna a los escritos originales, porque el griego era más amplio del español o del inglés que podemos nosotros. Entonces, te quedas en un retroceso en cuanto a entendimiento. Totalmente. Entonces, es ahí donde yo, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser posible que yo pueda hablar algo en lo cual quiera vivir de acuerdo a un futuro hasta que Cristo venga? Y algo tan simple que está en la palabra de Dios, no lo viva, no lo lleve a cabo en mi vida como lo es tan fácil una transición. Soltar, es decir, el llamado que yo tengo de parte de Dios, llámese el ministerio que sea, yo lo puedo dejar en el momento en que Dios me lo haga sentir sin ningún problema, porque al final del día, yo sé quién me llamó, para qué me llamó. Hice en mi tiempo lo que estuvo a mi alcance, pero puedo pasar la estafeta. A ver si te capto. O sea, dejar un cargo. Claro. Por así como la mayoría lo conoce o lo entiende. Así es. O una posición. Que para mí no es un cargo, sino una asignación. Totalmente. Más bien, dada por Dios. Así es. Relevante. Ahora, cuando tú delegas o haces una transición de eso, no necesariamente estás dejando de transicionar en el propósito eterno. Claro que no, Dios. claro que no. Al contrario, es que cuando avante en eso. Es que cuando entendemos que hay un solo reino, así es, y que todos trabajamos y servimos para ese reino, para ese mismo reino, entonces es ahí donde yo entiendo, mi hijo puede continuar trabajando para ese reino. David le ha tocado ese punto de David y Salomón. O sea, tú no vas a construir el templo en su momento acá, pero mira, aquí están los recursos, pues tú dale. Exacto. Entonces ahí vemos una transición correcta. Entonces, pero cuando nos volvemos dueños de nuestro reino, es ahí donde cuesta trabajo hacer nuestra propia llevar a cabo una transición. Concuerdo con eso. En el reino de Dios, la transición es natural. Así es. Claro. Así en es. tu reino, ahora, pues te cuesta todo. Sí, añado esto. Creo yo que en el reino de Dios toda transición debe de ser exitosa. Sí, sin lugar a dudas. Sí, tiene que estar ahí. Y es que como pastores no hace falta, creo yo, algo muy importante, que es hacer discípulos. Ok, así de fácil. Porque el discípulo tiene que hacer lo mismo y más que su maestro. Tiene que superar a su maestro. Sí. Porque incluso Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. ¿Por qué? Porque ustedes son discípulos y tienen que superar al maestro. Y van a hacer cosas mayores que yo. ¿Pues en qué sentido? En que yo, siendo Dios, me hice hombre y sin pecado vengo al mundo. Pero les dejo el Espíritu Santo para que ustedes, que ahora están justificados por la fe en Cristo Jesús, ahora se presentan sin mancha delante del Padre y pueden hacer a través del Espíritu Santo cosas mayores que las que yo hice. Sí. Entendiendo esa cuestión, entonces no se nos tiene por qué dificultar el hacer otro Tony Chávez, hacer otro Juan Manuel, hacer otro Sergio. Y no me refiero a que sea una copia de nosotros, porque Saúl quiso hacer una copia de David. Sí le dijo, ponte mi armadura, claro. Sí. ponte lo que yo soy y ve, porque a mí se me hace que tú no la armas. Pero vemos a un Pablo con Timoteo, Vemos a un Pablo con Timoteo. Sí, claro. Vemos a un Moisés con un Josué. Tus ejemplos le dice. Sí. El punto es, Saúl quiere hacer una transición y hace una transición incorrecta. ¿Y cómo hace? O sea, primero no quiere hacer transición, porque quería el reino para él. Y Dios levantó y le dijo, Samuel, así las palabras que se me hacen más crueles de la Biblia, he levantado uno mejor que tú. Y eso le pegó en el ego a Saúl fuerte. Claro. Y cuando David va y se enfrenta al gigante que Saúl no se animaba a enfrentar, Saúl lo ve y dice, no, este no la va a armar, este no la hace, le voy a poner mi armadura. Y entonces David... Para que digan que hay algo de mí en él. Sí, David con la armadura de Saúl era una copia barata de Saúl. Y David, siendo él mismo, era un matador de gigantes que mataba a león y era un guerrero inalcanzable. Sí. Entonces el punto es aquí
que a veces en las transiciones incorrectas queremos hacer copias de nosotros baratas y no queremos hacer un discípulo que vaya con su forma de ser Claro. y con su propia estrategia a vencer al cierto gigante. Que tiene que ver, no sé cómo lo ves tú, pero con la forma que Dios mismo diseñó. Así es, mencionaba hace un momento, David, acerca de la facultad, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? La facultad es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con los discípulos. ¿Sabes qué? Ustedes vayan y hagan esto. Exacto. Entonces, Él no está diciendo, a ver cómo lo hiciste, o ¿qué formas usaste. No, Él dijo, vayan y háganlo, prediquen el Evangelio a toda la criatura. O sea, les dio la facultad de hacerlo, pues. Entonces, eso tiene que es bien interesante, porque en ocasiones delegamos, pero nosotros delegamos, pero como platicamos una vez, con freno de mano, pues. O sea, delegamos, pero sabes que, híjole, no, así no es, se está equivocando. O sea, la facultad es algo que te da el derecho de decir, ok, yo voy a hacer estos cambios en mi transición. ¿Equivocarte? Yo voy a hacer estos cambios, a lo mejor funcionen, o a lo mejor no, pero yo lo voy a hacer porque es parte de mi esencia, pues. Exacto. Es parte de mi esencia, y no voy a vivir yo bajo la esencia de alguien más, porque Dios nos ha dado a cada quien una esencia. Ahora, el punto que decía él, en la transición que nuestro Señor Jesucristo vivió de irse Él y dejar al Espíritu Santo, Él mencionó algo muy importante que dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario. O sea, en ocasiones es necesario, las transiciones son necesarias. Claro, O sea, es claro. algo fundamental. Es que qué mejor ejemplo que ese que está Así dando. es, así O sea, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que yo envíe el Consolador, o sea, para que mande el Espíritu Santo, aquí los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, fue una transición que Hay una expansión. Jesucristo pudo haber estado entre nosotros todavía. O sea, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí en la tierra. Sí. Y aferrarse a vivir aquí en la tierra. Más sin embargo, es necesario que me vaya. Qué tremendo. Ahora, fíjate, ahí embona Buenísimo. un punto anterior del cual mencionabas tú mismo, Sergio. ¿Cuál? La importancia de que el pastor prepare la iglesia. Jesús preparó a sus discípulos. Se los venía diciendo a los discípulos, hey, un día no voy a estar con ustedes. Es necesario que yo muera. Es necesario que me sea apartado de ustedes. Es necesario tal. Y los discípulos, la iglesia, Jesús les está diciendo en otras palabras, yo no voy a estar siempre con ustedes. Va a haber un momento en que los voy a dejar y va a venir otro que ni lo van a ver. Sí. Va a haber otro que, nada más lo van a sentir y Él los va a guiar, el Espíritu Santo. Pero yo me voy a ir, ya no me van a tener físico, ya no me van a ver. Cierto. O sea, qué tremendo. Fíjate, antes de que se me vaya, ahorita Dale. Mátalo. No, es que es interesante esto. Por ejemplo, en ocasiones como pastores queremos hacer transiciones clandestinas, el cual nada más solamente el pastor y la persona lo saben, pero la iglesia no lo sabe. A ver, transiciones clandestinas. Okay. Ya salió el nombre de un clip. Sí. No, pero Dale. ¿por qué? Porque en ocasiones el pastor está ahí y el pastor conscientemente sabe que alguien está atrás de él, pero la iglesia no lo sabe. Entonces el pastor, yo creo que debería ser, vivir una transición junto con la iglesia. Transparente. ¿Sabes qué? Transparente, de decir, ¿sabes qué? Fulano de tal es el que viene, es el que viene atrás de mí, y él es estamos preparando una transición. Iglesia, tienes que honrar a la persona que viene detrás de ti, de mí, y tienes que, preparar a la iglesia para eso. Pero en ocasiones, como vivimos una transición clandestina, que no queremos que nadie sepa, porque si se enteran, va a explotar la bomba y se van a ir antes de tiempo. Ya. Entonces es mejor, sabes que en el momento en el que ya no esté, te quedas tú, pero realmente no preparaste a la iglesia. Fue volvemos a lo mismo, fue una transición clandestina. Wow, miren, eso está buenísimo. Me acordé del Día del Gladiador. Está buenísimo. Oigan, ahorita, justo partiendo de esto, me trasladaba, hablando de esas transiciones clandestinas, tiene que ver también con no transicionar en cuestión de pactos, Claro. Del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahorita, todo esto que acabamos de comentar del ejemplo de Jesús mismo, ya es bajo el esquema del nuevo pacto. Claro. Pero yéndome a la contraparte, vemos a Elías, por ejemplo. Eliseo ahí, sabiendo que iba a haber una transición, y el otro dice, no, quédate aquí. No, señor, yo estoy contigo. Yo estoy listo para la transición. O sea, yo ahí veo un egoísmo transicional, y luego al final le dice, ok, está bien.
Sí, Si me miras. así es. O sea, Sí, si me ves, una condición, son condiciones. exacto. Condicionamos las Transiciones condicionadas. Así es. Entonces, Y hasta que Eliseo estaba siendo elevado, hasta entonces entendió la transición. Y soltó el manto. Y soltó el manto. ahora, Hasta que ya iba haciendo la dijo, "Ay, chaval, ahora, pues, yo les voy a decir algo y con todo respeto a muchos ministros que usan este tipo de cosas para mantener a esos fieles bajo su propia cobertura, una cobertura de esa gama de Elías, porque no le encuentro otro y bajo ese esquema de antiguo pacto, con todo respeto se los digo, porque yo también lo miré así, o sea, tuve que transicionar en ese entendimiento. Hablando desde la experiencia personal. Pues sí, es que sí, hay que ser honestos, no, o sea, también, o sea, uno también lo ha vivido y por eso estamos hablando aquí. Muchas de las cosas son experiencias y listo, pero hay que aceptar. Ahora, esas transiciones, yo creo, no se trataba del manto, o sea, el manto era lo de menos. Sí, pero el punto del manto ahora, es la unción también era lo de menos. O sea, muchos preferimos hoy en día la unción, la doble unción de Elías que la unción del santo, que la unción de Cristo. Andamos buscando transiciones, buscando el manto del apóstol, del profeta, del querubín, del serafín, ¿no? Los estoy diciendo ustedes. Humildemente. Aunque te cueste más Oye, conmigo. mucha gente, de verdad, y miren, yo creo que lo hacen con una postura honesta, pero al mismo tiempo ignorante, discúlpenme que lo diga así, pero buscando a todos estos ministros para que les dé de su unción. A mí eso me parece una afrenta a la unción del Espíritu Santo. O sea, a mí me parece que menosprecia la unción, hablando de transición, que ya se te fue dada. Es algo que ya tienes y que buscas externo. Muchas de las cosas, y hablando del antiguo y del nuevo pacto, hay muchas cosas que en Cristo ya fuimos transicionados y que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, que mucha gente está esperando, y lo que decía hace ratito, irse al cielo para tener vida eterna. Ya la hemos obtenido por medio de Cristo al nacer de nuevo. Así es. Nosotros ya vivimos bajo una naturaleza eterna. Por ejemplo, no sé qué otros ejemplos se les vienen a la mente en este sentido de que la iglesia no ha transicionado. No en cuanto a su realidad, porque es que es una realidad en el espíritu, pero no ha transicionado en su entendimiento. Fíjate, otra que les compartía, les predicaba precisamente la semana pasada en la iglesia eso. La otra es que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, pero triste y lamentablemente medimos el éxito o las bendiciones solamente en lo material o económico. Sí. Y si dices, traigo 50 pesos en mi cartera, no estoy bendecido. Y eso no tiene nada que ver. Claro. Las añadiduras, eso es otra cosa. La sobreabundancia de Dios, eso es otra cosa, pero ya somos bendecidos. Claro. Y yo me doy cuenta, ya con esto cierro, yo me doy cuenta cuando la mentalidad todavía sigue a veces en el antiguo pacto, en la forma en la que las personas te comunican las cosas. Por ejemplo, en la forma en la que te comunican, me ha tocado ir a congregaciones donde te dicen, aquí te vas a predicar con traje y corbata. Y yo digo, si hasta ahí me lo dicen, yo digo, va. Cuando me dicen la razón de por qué predicas con traje y corbata, ahí yo me voy a dar cuenta si estás en el nuevo pacto o si estás en el antiguo pacto. Si me dicen, aquí predicamos con traje y corbata porque nos gusta vernos bien, y aquí predicamos con traje y corbata porque te ves más guapo. Es la etiqueta de guapo de aquí en la iglesia. Ok, va. Está bien. Pero yo me doy cuenta cuando están en otro, cuando dicen, es que la palabra del Señor dice que no te tienes que vestir como decía. ¿Y cómo te vas a subir al lugar santísimo si no es con las mejores? Aguanta. El escenario no es el lugar santísimo.
Y yo siempre pongo recurro a ese ejemplo. El escenario no es... Cuando David dice escenario, se refiere al altar. Traducción. Déjense los traduzco, es altar. Siento piedras virtuales hacia ti en este momento. No importa. No, pero aquí rocas. Aquí las cachamos, las guardamos y decimos, no hay bronca. Le hacemos un altar. Sí, pero el punto es... matamos al becerro y dio la vez. Perdón, No, se me salió. Pero el punto es ahí te das cuenta cuando dicen, es que el lugar santísimo. No, es que el lugar santísimo no es el lugar de reunión. El lugar santísimo tú lo llevas aquí porque aquí llevas la presencia de Dios. En ti llevas al Espíritu Santo. Tú llevas el lugar santísimo donde quiera que tú vas. Es tu espíritu. Eso es el lugar santísimo. No Claro. que sea un lugar como lo era Físico. Como lo era en el Antiguo Testamento. Así porque es. era un lugar físico. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Y yo soy el que lleva el lugar santísimo donde quiera que yo estoy. Donde yo me pare en la esquina y hable de la palabra del Señor, ahí está el lugar santísimo. Claro. Donde yo me pare con mi familia y le diga, hey, ustedes que no son creyentes, vengo a hablarles de lo que ustedes necesitan, hablarles de Dios, ahí está el lugar santísimo. Templos No el móviles. escenario, templos móviles, porque Sí. yo soy el templo. Entonces, cuando captas esa parte, no tienes broncas en transicionar, en decir, es nuestro lugar de reunión. Así es. El objetivo aquí es la comunión. Claro. Es entre Exacto. los hermanos y con el Señor. Concuerdo. Y, Así con es. eso cierro yo. Ay, buenísima. A ver tú. Porque mira, justamente una de las cosas, Sergio, que necesitamos transicionar y que tiene que ver con el entendimiento de ese antiguo y ese nuevo pacto, que Jesús, Él fue el que lo estableció. Si no lea su Biblia, o sea, Él lo estableció, tiene que ver con transicionar de rituales o cultos obsoletos. Cultos No, obsoletos. En Romanos nos habla acerca de un culto. O sea, no negamos que tenemos que tener cultos, pero Romanos dice que tiene que ser un culto racional. Así es. Sí, así Sí. Y es lo que menos veo, al menos yo, en muchas congregaciones. No digo que la tuya. Las demás, sí. No. Pero se ve A muchas veces hasta en nosotros Nosotros somos caemos. caídos en eso. Claro, Estamos- claro, Entonces, claro. ¿qué crees tú, Sergio, o aporta ahí para cerrar ya este podcast? ¿Qué crees que es otra de las cosas que hay que transicionar como iglesia en esos sentidos? Mira, por ejemplo, yo escribí lo que dice la transición es dejar, sean cosas buenas o sean cosas malas, porque en ocasiones no, que tenemos que dejar lo malo, pero en ocasiones también tenemos que dejar las cosas que aparentemente son buenas. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja tu familia a una transición. Que parece ser algo bueno, ¿no? Entonces, parece ser algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones estamos ya adoptamos costumbres. Por ejemplo, yo iba, o yo conocí un lugar donde si subían una bocina al altar, la tenían que ungir con aceite, en vez de derramar el aceite, que hasta la bocina Se quemaba. se quemaba. Ok. Pero era algo como decir, o sea, va a subir al lugar santísimo. Ajá. Y tiene que estar ungida la bocina. O sea, ¿me entiendes? Entonces... Ni pues, alma tiene lo electrónico, ¿no? Ni alma tiene lo electrónico. Entonces, por eso lo que yo te decía hace ¿Qué un momento. pecado cometió la bocina? La transición tiene que ver con eso, con dejar cosas Sí. malas, eso es innegable. sí. Pero también cosas que en ocasiones nosotros pensamos que son buenas. Cierto, Sí. cierto. Porque, o sea, hoy otra, por ejemplo, cuando una persona va a servir en el altar, sabes que lo vamos a ungir y le vas casi toda termina el hermano, ni se mira el aceite que le echas encima. O sea, ¿quién nos dijo a nosotros que esa era una forma o sea, no, ¿verdad? Sabes que yo oro yo oro por su ministerio para que Dios lo bendiga. Pablo, Y por es la sencillo. imposición de manos. En posición de manos vamos así. Pero como no estoy viendo esa transición de dejar lo antiguo a algo más práctico, pues por decirlo así. Entonces implica el dejar cosas malas, pero también dejar cosas que nosotros pensamos que son buenas. Qué tremendo. Yo creo que como iglesia, hablando la iglesia global, eso es una de las urgencias dentro de la iglesia, el transicionar en nuestro entendimiento. Claro. En nuestro entendimiento, cuando como iglesia transicionemos en nuestro entendimiento, detalles como esos entre muchos, ni secundarios van a ser, no, o sea, van a dejar de pasar. A la medida que transicionemos
en ese entendimiento, Así es. es a la medida que se va a manifestar Cristo en nosotros. Y entonces seremos esa iglesia futurista, anhelando y estando listos para esa vida con Cristo eternamente, Así es. pero desde nuestro presente. Nuestro espíritu ya transicionó al nacer de nuevo. Nuestra alma está en un proceso de transición. Así es. Y el cuerpo, pues llegará el momento donde Pues, seremos transicionados. Entonces, vamos entendiendo lo que compete a cada parte de nuestro ser Sí. y sufriremos una buena transición. Con éxito. Con Así éxito. Reformadores, gracias por acompañarnos. Aquí aprendemos todos. Así es. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Sergio. Gracias, No, Sergio. pues muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que fue una experiencia muy bonita estar con ustedes y Qué bueno que lo... la verdad que una transición, ¿no? Ah, Así es esto. súper. Podcast 42. Transiciones. Francia, Italia, Qatar. Nos vemos pronto. Chile. Qatar, viene el mundial. Ahí viene, ahí viene. Haz de que ahí Súper. estamos. Padre. ¿Cómo te sentiste?